3 y Atlas se está acercando demasiado al Sol ahora mismo. El tercer objeto interestelar confirmado está atrasando el sistema solar interior, cruzando dentro de la órbita de Marte y avanzando hacia su perihelio a casi 60. Pero justo cuando los telescopios del mundo quedan ciegos durante una conjunción solar de mediados de octubre, Atlas se sumergirá en el feroz campo eléctrico del Sol más allá de la vista de la Tierra, dejando a cada científico solo con conjeturas y preguntas crecientes sobre su extraña química, escala masiva y comportamiento impredecible. ¿Qué sucederá cuando un posible objeto de varios kilómetros de otro sistema estelar colisione con el viento solar a toda velocidad, invisible para los ojos humanos? El cronograma, los riesgos y los misterios sin respuesta comienzan ahora mismo. Actualmente, este vagabundo está tallando su propio camino dentro de la órbita de Marte. Inclinado aproximadamente 5 grados fuera de la eclíptica, una trayectoria tan empinada y retrógrada que corta casi de frente a través del plano del sistema solar. La inclinación orbital se encuentra entre 105 grados, un número que subraya cuán extraños deben ser sus orígenes. La mayoría de los cometas y asteroides viajan en la misma dirección amplia que los planetas, pero este es un verdadero forastero, acercándose desde la dirección opuesta y cruzando la autopista planetaria en un ángulo agudo. Los números por sí solos cuentan una historia de aceleración implacable. Cuando fue detectado por primera vez por el sistema Atlas a principios de julio de 2025, su velocidad ya era impresionante. 5. Ahora, mientras se hunde cada vez más profundo hacia el Sol, esa velocidad sube constantemente en camino a alcanzar casi 68 km por segundo en el perihelio. Intenta imaginar eso, un trozo de escombros interestelares, posiblemente de varios kilómetros de ancho, atravesando el sistema solar más rápido que cualquier nave espacial jamás construida. A estas velocidades, cubre la distancia de la Tierra a la Luna en poco más de una hora. El perihelio llega el 29 de octubre de 2025 a las 11:55 UTC. La aproximación más cercana al Sol ocurrirá a aproximadamente unas unidades astronómicas, justo dentro de la órbita de Marte, pero aún muy más allá del propio camino de la Tierra. A diferencia de los rozadores del Sol que coquetean con la destrucción, este visitante no se sumergirá en la corona solar. En cambio, bordea el límite del sistema interior, enhebrando un curso a través de la región donde el viento solar y los campos electromagnéticos alcanzan su mayor turbulencia. La geometría lo coloca en la constelación de Virgo en su aproximación más cercana, pero desde la perspectiva de la Tierra, el resplandor del Sol lo hará completamente invisible. Los elementos orbitales catalogados por el Minor Planet Center confirman una trayectoria hiperbólica, excentricidad mayor que 1. Una firma matemática que garantiza que nunca regresará. Su trayectoria entrante, escape saliente y la nitidez de su giro solar apuntan a un paso breve de una sola vez. Cada kilómetro que viaja ahora es un kilómetro más cerca del dominio del Sol y un kilómetro más lejos de los únicos puntos de vista capaces de rastrear su viaje. Esta es la geometría de un intruso cósmico dentro de Marte, 5 grados fuera de la eclíptica, corriendo de 58 a casi 68 kilómetros por segundo con una cita con el Sol fijada para él. Los números son precisos, el cronograma está fijado y la ventana para la observación directa se cierra con cada hora que pasa. Desde el punto de vista de la Tierra, el calendario se vuelve austero. El 21 de octubre de 2025 trae la conjunción superior. Ese es el momento en que 3 y Atlas se desliza directamente detrás del Sol, oculto de cada telescopio terrestre e incluso de la mayoría de los observatorios espaciales. Durante las próximas semanas, el resplandor solar domina el cielo, ahogando cualquier rastro de este visitante interestelar. Los astrónomos lo llaman un apagón, un silencio forzado donde no se pueden recopilar nuevos datos, sin importar cuán avanzado sea el equipo. El disco del Sol actúa como una cortina cegadora que bloquea no solo la luz visible, sino también la mayoría de las señales infrarrojas y ultravioleta. Intenta imaginar la frustración. Después de meses de coordinación urgente, más de 120 ejecuciones de observación, programas de anulación de emergencia en telescopios insignia, canales frenéticos de Slack y llamadas nocturnas por Zoom. Toda la campaña global se ve obligada a hacer una pausa. La geometría es implacable. La elongación solar, el ángulo entre el cometa y el Sol visto desde la Tierra, se reduce a casi cero. Incluso la óptica adaptativa más ambiciosa o los trucos del atardecer y el amanecer fallan. Los detectores están en riesgo de daño y los protocolos de seguridad activan apagados automáticos.
Los últimos puntos de datos confiables llegan alrededor del 18 de octubre, cuando la separación aparente del objeto del Sol cae por debajo de los umbrales críticos. Los coronógrafos, esos observatorios solares especializados diseñados para bloquear el núcleo cegador del Sol, ofrecen poca esperanza. Con magnitud 12.3 y Atlas, es simplemente demasiado débil y demasiado compacto para destacarse contra el brillo turbulento de la corona. La resta profunda del fondo y las técnicas de apilamiento tan efectivas para amaneceres más brillantes se quedan cortas aquí. No han surgido detecciones confirmadas de SOO, Estéreo, Parker Solar Probe o Solar Orbiter durante esta ventana. La atención se vuelve brevemente a Marte. A principios de octubre de 2025, los orbitadores como Mars Express y el ExoMars Trace Gas Orbiter lograron un puñado de imágenes de larga exposición y espectros de baja resolución cuando el cometa pasó rozando el planeta rojo. Su punto de vista ofreció una ventaja fugaz, una última mirada antes de que el Sol interviniera. Sin embargo, incluso estos conjuntos de datos son limitados. La coma aparece como un punto difuso y débil. El núcleo no resuelto, la cola invisible para sus sensores. Los intentos de redirigir los orbitadores de Marte para obtener imágenes de la fase del perihelio generan debate dentro de los equipos de misión. Las limitaciones de recursos, la geometría orbital y la seguridad de los instrumentos finalmente ganan, la oportunidad se cierra. Entonces, ¿cuándo se rompe el silencio? La ventana de recuperación se abre de mediados a finales de noviembre, cuando 3I Atlas emerge desde detrás del Sol y reclama un lugar en el cielo del amanecer. Para entonces, estará retrocediendo tanto en distancia como en brillo, pero aún al alcance de grandes telescopios y aficionados dedicados. El próximo hito del calendario es el 19 de diciembre de 2025, cuando el cometa hace su aproximación más cercana a la Tierra, aproximadamente 1.80 unidades astronómicas justo antes del solsticio de invierno. Entre la conjunción y la readquisición, la historia es de anticipación e incertidumbre. Cada hora perdida por el resplandor del Sol es una hora en que el objeto interestelar más anómalo jamás registrado podría transformarse, fragmentarse o simplemente desvanecerse sin ser visto. El reloj científico está corriendo y el mundo espera la primera señal para romper la cortina solar. El tamaño en este caso se niega a asentarse en un solo número ordenado. Las lecturas fotométricas tempranas extraídas de docenas de telescopios en ambos hemisferios sugirieron un núcleo entre ceros. Según las observaciones del telescopio espacial Hubble anunciadas por la NASA y la ESA el 7 de agosto ese rango no es un error de redondeo. Es un síntoma de un objeto envuelto en su propia actividad. La coma a una envoltura difusa de gas y polvo se expande tan densamente alrededor del núcleo que incluso los espejos terrestres más potentes y las cámaras orbitando Marte no pueden resolver el verdadero cuerpo sólido. En cambio, los astrónomos se ven obligados a inferir masa y volumen a partir de pistas indirectas. ¿Cómo se ilumina el objeto? ¿Cómo se dispersa su luz? ¿Con qué rapidez se espesa la coma a medida que se acerca al Sol? El color también es una historia en flujo. Durante junio y julio de 2025, el espectro de la coma se inclinaba hacia el rojo, un indicador quizás de granos orgánicos complejos o partículas más grandes de sublimación lenta. Para agosto, algo cambió. La coma cambió a un verde pronunciado, un tono raramente visto tan fuertemente en los cometas del sistema solar. Las campañas espectroscópicas, incluidas las del telescopio Canada-France-Hawaii y el James Clerk Maxwell Telescope, rastrearon esta evolución en tiempo real. El culpable parece ser un aumento de moléculas basadas en carbono, especialmente radicales Cb, desatados cuando el contenido de dióxido de carbono del cometa se vaporizó bajo el creciente calor solar. El brillo verde no es solo una rareza visual, es una huella química, que revela que el dióxido de carbono, no el agua, domina la desgasificación. Eso por sí solo distingue a 3I Atlas de la mayoría de los cometas conocidos cuya actividad generalmente es impulsada por hielo de agua. El retrato químico se vuelve más extraño. Los espectros obtenidos del Very Large Telescope en Chile y reportados en septiembre de 2025 muestran emisiones de vapor de níquel atómico junto con gas de cianuro, en concentraciones similares a las vistas en cometas del sistema solar. Esta combinación química inusual continúa desconcertando a los investigadores. El polvo en sí, según lo revelado por estudios polarimétricos, muestra polarización negativa extrema. La luz se dispersa de una manera que traiciona una preponderancia de granos finos, posiblemente vítreos o metálicos, en lugar del material silicáceo familiar de los cometas locales. La morfología es otro rompecabezas más.
En lugar de una cola antisolar clásica, 3i Atlas luce una coma que es más brillante en el lado orientado al Sol con una envoltura de dispersión hacia adelante que desafía los modelos estándar de flujo de polvo y gas. El borde orientado al Sol brilla con una densidad y textura que ha provocado un acalorado debate entre los observadores. Algunos argumentan por un fenómeno de chorro, otros por una vaina de polvo rico en metal altamente reflectante. La cola antisolar, si está presente, permanece débil y elusiva, un mero susurro contra el resplandor. La curva de luz, rastreada obsesivamente en las semanas antes de la conjunción solar, agrega urgencia al misterio. En lugar de desvanecerse como se esperaba, el brillo del cometa subió constantemente incluso cuando cruzó la órbita de Marte y entró en el dominio del Sol. Este brillo previo al vacío registrado en los días finales antes del apagón de datos alimentó una tormenta de especulación en cada canal de observador. ¿Era una señal de fragmentación, un nuevo estallido de gas volátil o simplemente el develamiento de capas superficiales frescas nunca antes tocadas por la luz solar? Cada anomalía, tamaño, color, química, polarización, geometría de la coma, ha atraído la atención de una comunidad de observadores extensa y coordinada de manera flexible. Astrónomos profesionales, observadores aficionados del cielo, científicos planetarios y especialistas en instrumentos han convergido en foros digitales, corriendo para descifrar los secretos del objeto antes de que los límites técnicos y el resplandor del Sol impusieran silencio. Sus hallazgos, argumentos y preguntas sin respuesta ahora preparan el escenario para un enfrentamiento más profundo con los límites de nuestros instrumentos y las fronteras de la ciencia cometaria actual. Magnitud 12. Ese es el brillo predicho de 3i Atlas mientras pasa detrás del Sol. Más débil que cualquier planeta, muy por debajo del umbral de detección de la mayoría de los observatorios solares. Para los ingenieros de instrumentos y analistas de datos, ese único número define el límite práctico entre el pensamiento ilusorio y la medición real. Los coronógrafos como el LASCO 3 de SOHO o el generador de imágenes heliosféricas de estéreo están construidos para bloquear el resplandor del Sol y revelar estallidos dramáticos, pero sus detectores están sintonizados para objetos al menos 100 veces más brillantes que este visitante interestelar, incluso con procesamiento digital heroico. El brillo superficial de la coma se queda corto. El tamaño angular del cometa, solo unos pocos segundos de arco como máximo, lo hace indistinguible del ruido de fondo de la corona solar. No han surgido detecciones confirmadas de ninguna nave espacial enfocada en el Sol, ni de SOHO, ni de Stereo, ni de Parker Solar Probe, ni de Solar Orbiter. Los productos de datos estándar, esas películas diarias del sistema solar interior, no muestran nada más que plasma turbulento y el planeta ocasional. Para 3i Atlas, la relación señal-ruido permanece obstinadamente por debajo de 1, incluso al apilar docenas o cientos de imágenes. El brillo difuso y débil de la coma es simplemente abrumado por los patrones de luz en constante cambio que rodean al Sol. Algunos equipos proponen una solución alternativa: desplazar y apilar. El concepto es elegante en teoría. Toma cientos de imágenes, predice el movimiento aparente del cometa a través del detector y alinea digitalmente cada cuadro para que cualquier objeto débil en movimiento se sume, mientras que las características de fondo estáticas se cancelan. En el papel, este método puede empujar el límite de detección hacia abajo en una magnitud completa o dos. En la práctica, exige una efeméride precisa, conocimiento exacto del camino del cometa y la voluntad de vadear a través de terabytes de datos ruidosos en busca de una sola mancha débil. Para 3i Atlas, incluso las campañas de desplazamiento y apilamiento más optimistas, 100 cuadros de LASCO, 50 de Stereo, aún no logran una detección segura. Las matemáticas son implacables. La ganancia esperada en la relación señal-ruido es superada por la pura debilidad y compactación de la coma. Los protocolos de seguridad de los instrumentos introducen otra barrera. A medida que la elongación solar del cometa cae por debajo de ángulos críticos, los apagados automáticos se activan para proteger los detectores sensibles de la exposición accidental al disco del Sol. Ninguna cantidad de anulación manual puede justificar arriesgar un generador de imágenes de $1.000 millones para un objetivo que puede ni siquiera ser visible. Para los telescopios terrestres, la situación es aún más marcada. El resplandor del Sol satura el cielo y ninguna cantidad de óptica adaptativa o rozamiento del horizonte puede sacar al cometa de la neblina. Los orbitadores de Marte ofrecieron un breve destello de esperanza. Su punto de vista único permitió un puñado de imágenes de larga exposición a principios de octubre de 2000. El 3 de octubre, 3i Atlas
llegó a una distancia de 30 millones de kilómetros de Marte. La Agencia Espacial Europea lanzó datos de imágenes de sus dos orbitadores marcianos, ExoMars Trace Gas Orbiter y Mars Express. La serie de imágenes en color publicadas con exposiciones de 5 segundos del sistema de imágenes de superficie en color y estéreo CASIS a bordo del ExoMars Trace Gas Orbiter muestran a 3 y Atlas como una bola difusa de luz cualitativamente similar a la imagen tomada el 21 de julio de 2025 por el telescopio espacial Hubble. La resolución angular de la cámara CASIS es de 11.036 microradianes equivalentes a 2.034 segundos de arco por pix, a la distancia más corta de 3 y Atlas de aproximadamente 30 millones de kilómetros. Esta resolución se traduce en 340 kilómetros. Este tamaño de píxel es de 1 a 2 órdenes de magnitud mayor que el diámetro esperado del núcleo de 3. El ancho del brillo brillante alrededor de 3 y Atlas en la imagen de CASIS es aproximadamente el doble del diámetro de las estrellas brillantes que sirven como fuentes puntuales de fondo en la misma imagen. Esta extensión corresponde a una escala de 660 kilómetros, un orden de magnitud más pequeño que el ancho mostrado en la imagen del Hubble. Por lo tanto, es evidente que CASIS solo puede detectar la región más brillante alrededor del núcleo de 3 y Atlas, mientras que pierde la envoltura de menor brillo superficial que es aparente en la imagen del Hubble. De hecho, sabemos que la pluma de gas de dióxido de carbono se extiende aún más, al menos 38.000 kilómetros según los datos de Spherex del 8. El espejo primario de CASIS tiene solo 13.005 centímetros de diámetro con una superficie aproximadamente 300 veces más pequeña que la del espejo del telescopio Hubble. La detección del brillo hasta 660 kilómetros en la imagen de CASIS es consistente con el perfil de brillo superficial de la imagen del Hubble, pero para cuando llegó el perihelio del 29 de octubre, su geometría orbital y las limitaciones de los instrumentos cerraron esa ventana. Ningún telescopio de alta gama en la Tierra, en órbita o rodeando Marte, permaneció en posición para ver el momento crítico cuando el calentamiento solar alcanzó su punto máximo. Por ahora, la brecha de datos es absoluta. Los mejores coronógrafos del mundo y las imágenes de heliofísica se ven obligadas a admitir la derrota. 3I Atlas es simplemente demasiado débil, demasiado pequeño y demasiado cerca del Sol para cualquier medición directa durante la conjunción. El único camino hacia adelante radica en la minería de datos creativa, el reprocesamiento de exposiciones antiguas, el apilamiento de imágenes a lo largo de pistas predichas y mantener la esperanza de una sorpresa posterior a la conjunción. Los equipos de instrumentos ya están esbozando planes de contingencia para futuros visitantes interestelares, protocolos de seguridad más flexibles, tuberías dedicadas de desplazamiento y apilamiento y quizás algún día observatorios solares diseñados para perseguir cometas débiles a través del resplandor. Por ahora, los límites son claros. El objeto está ahí afuera corriendo sin ser visto y los instrumentos construidos para atraparlo han encontrado su igual. El momento en que 3I Atlas gira más cerca del Sol, un nuevo conjunto de preguntas entra en foco nítido. Preguntas que se extienden más allá de los modelos cometarios estándar. Entre los más vocales están los defensores de explicaciones electromagnéticas, los llamados teóricos del universo eléctrico que argumentan que los cometas no son solo reliquias heladas, sino jugadores dinámicos en el entorno de plasma solar. Para ellos, el perihelio es más que un punto de control gravitacional. Es un laboratorio natural donde el viento solar, los campos eléctricos y el polvo cargado podría interactuar de maneras que dejan huellas medibles. Una hipótesis sobre la mesa. Un estallido repentino de actividad desencadenado no solo por el calor, sino por la inmersión del objeto a través de regiones de intenso flujo electromagnético. Si el polvo rico en dióxido de carbono de la coma está cargado eléctricamente, el campo del Sol podría acelerar partículas, alterar la forma de la coma o incluso cambiar la trayectoria en un margen detectable. Efectos que aparecerían como desviaciones pequeñas pero reales en el seguimiento posterior al perihelio. Los especialistas en plasma polvoriento ya están redactando métricas de diagnóstico. Cambios en la polarización de la coma, derivas inesperadas en el camino de salida o una ráfaga de emisión de radio cuando el viento solar golpea la envoltura densa rica en metal. Nadie está reclamando certeza. Estas son predicciones comprobables, no declaración. Cuando 3I Atlas reaparezca en noviembre de 2025,
Cada nuevo punto de datos, brillo, posición, estructura de la coma, servirá como un diagnóstico tanto para los planificadores de misiones como para los teóricos alternativos. La siguiente fase es un juego de espera con la esperanza de que la naturaleza pueda entregar un veredicto sobre ideas consideradas marginales durante mucho tiempo. Los astrólogos que rastrean el cielo en el perihelio notan una convergencia rara. Mientras 3I Atlas enhebra la constelación de Virgo se encuentra en oposición directa a Quirón con Ares cerca, mientras que Júpiter y Plutón forman su propio eje a través de los cielos. Los observadores de cartas leen estas alineaciones como una gran cruz superpuesta con motivos de cometa y gran trino que durante mucho tiempo se han asociado con crisis, transformación y la búsqueda de un propósito más profundo. Algunos interpretan el paso del cometa a través de Virgo como un símbolo de curación a través de la interrupción, un recordatorio de que incluso el visitante más extraño puede agitar patrones antiguos de reflexión y renovación. Para aquellos que siguen los ciclos planetarios, el momento resuena. 3I Atlas hace su paso más cercano por la Tierra justo antes del solsticio de invierno, una temporada marcada por la oscuridad que se convierte en luz. El viaje de salida trae al viajero a un encuentro cercano con Júpiter en marzo de 2026, una progresión que en la tradición astrológica insinúa la posibilidad de nuevos comienzos y cambio de prioridades colectivas. Ya sea que estos patrones se lean como metáfora cósmica o simple coincidencia, ofrecen un puente entre la observación científica y la creación de significado humano. Para los espectadores que quieren marcar la ocasión, la historia de 3I Atlas continúa tejida tanto de datos como de sueños. A medida que el mundo espera su regreso a la vista, persisten preguntas clave. ¿Qué impulsa su comportamiento anómalo? ¿El perihelio desencadenará cambios en la actividad o la trayectoria? Estas respuestas esperan su reaparición de mediados a finales de noviembre. A medida que continúa la brecha de datos, cada nueva observación de 3I Atlas pondrá a prueba nuestra comprensión de los visitantes interestelares y los límites de la ciencia del sistema solar. Por ahora, solo queda el registro de archivo, un recordatorio de cuánto permanece oculto incluso cuando la evidencia crece. El telescopio espacial Hubble realizará espectroscopía ultravioleta en 3I Atlas en noviembre de 2025, para determinar la composición de sus emisiones de gas y la relación azufre a oxígeno, y el telescopio monitoreará al cometa en su camino de salida del sistema solar. El Hubble está programado para hacer sus próximas observaciones de 3I Atlas en diciembre de 2025, después del perihelio del cometa. Entre el 2 y el 25 de noviembre de 2025, el explorador de lunas heladas de Júpiter de la ESA, JUICE, girará sus instrumentos hacia atrás. Las observaciones de JUICE comenzarán justo después de que 3I Atlas alcance el perihelio, su aproximación más cercana al Sol. Ese momento es crucial porque el calor del Sol impulsa al cometa a su fase más activa, haciendo que sus hielos se vaporicen y fluyan hacia el espacio. JUICE estará en la mejor posición para el periodo importante alrededor del perihelio de 3I Atlas, cuando las observaciones desde la Tierra serán las más difíciles. Varios orbitadores de Marte, incluido el Mars Reconnaissance Orbiter, Tianwen-1 y HOPS, tienen tanto el punto de vista como el buen equipo para proporcionar buenos datos sobre observar 3I Atlas en esta fase activa dará algunas de las ideas más claras hasta ahora sobre el misterio de los cometas interestelares. La recuperación comienza con una sola imagen. El coronógrafo Lasco T3 de SOHO carga su último cuadro en el archivo de vista rápida. Cada 12 minutos aparece una nueva instantánea, y los cazadores de cometas de todo el mundo examinan cada píxel en busca de signos de 3. La primera pista podría ser un punto débil de luz, un brillo repentino o una distorsión sutil en el fondo solar. Cuando el flujo de datos muestra algo inusual, un pico inesperado, un nuevo fragmento, una llamarada de sodio, las alertas se propagan a través de la comunidad de observación. Los telescopios robóticos toman el control a continuación. Instalaciones como Zwicky Transient Facility y Pan-STARRS están programadas para barrer la región tan pronto como 3I Atlas se mueva lo suficientemente lejos del resplandor del Sol. Estos telescopios cubren enormes franjas de cielo en una sola exposición, capturando cualquier cosa que se destaque del fondo de estrella. Cada noche sus rutinas automatizadas comparan imágenes nuevas con catálogos de estrellas marcando cualquier objeto que cambie de posición o cambie de brillo. Si aparece un candidato, los protocolos de fotometría se activan. Los observadores miden su luz en múltiples filtros, registrando la magnitud y el color en tiempo real. Un aumento constante y predecible respalda el caso de un cometa intacto. Un salto repentino sugiere fragmentación o estallido. Los astrónomos aficionados juegan un papel crítico en este relevo.
Con el momento adecuado y un telescopio modesto, los observadores de patio trasero pueden confirmar o desafiar las detecciones tempranas. Sus imágenes cargadas en horas agregan redundancia y extienden la búsqueda en los espacios entre los estudios profesionales. Cada avistamiento exitoso se registra con coordenadas precisas y brillo, construyendo una cadena de evidencia que rastrea la recuperación del cometa. Este enfoque coordinado, activadores de naves espaciales, barridos robóticos y vigilancia humana forma la columna vertebral de la búsqueda posterior a la conjunción. El mismo manual de jugadas se aplica a cualquier objetivo débil y de movimiento rápido, y esas habilidades pronto entrarán en juego para el próximo cometa visible en el cielo. Por ahora, cada telescopio, automatizado o de mano, apunta al horizonte esperando que 3i Atlas rompa el silencio. Noviembre de 2025 será el mes ideal para observar a 3i Atlas. Probablemente será posible observarlo ya el 3 de noviembre, cuando saldrá aproximadamente 2 horas antes del Sol. Según las predicciones actuales, debería estar alrededor de magnitud 10, pero hay una alta incertidumbre sobre esta estimación porque los cometas son objetos muy dinámicos y el tránsito del perihelio podría influir dramáticamente en la curva de luz. La proximidad con el planeta Venus y con Spica, la estrella más brillante de Virgo, ayudará a localizarlo. Para la mayoría de las latitudes del norte, 3i Atlas sube a casi 40 grados sobre el horizonte en el crepúsculo civil, lo que lo convierte en un objetivo perfecto antes del amanecer. Las condiciones de observación continuarán mejorando a partir de este punto. Sin embargo, el cometa comenzará a desvanecerse. La primera mitad del mes será ideal para tomar imágenes de larga exposición del cometa, para capturar los detalles de la coma y la cola. Durante diciembre de 2025, el cometa se moverá a través de las constelaciones de Virgo y Leo y se espera que su brillo sea más débil que la magnitud aparente. El 19 de diciembre de 2025, 3i Atlas hará su aproximación más cercana a la Tierra al 1,80 unidades astronómicas, aproximadamente 27,9 millones de kilómetros. En esta fecha, el cometa estará lo suficientemente separado del Sol para permitir observaciones prolongadas desde la Tierra. Aunque el cometa estará disminuyendo en brillo, los telescopios de tamaño medio aún podrán rastrearlo y obtener datos espectroscópicos valiosos sobre su composición química única. Los observatorios profesionales aprovecharán esta ventana para realizar estudios detallados. El JWST realizará observaciones de seguimiento para rastrear cambios en la composición de la coma después del perihelio. El Hubble continuará monitoreando su actividad con espectroscopía ultravioleta para medir la relación azufre a oxígeno y otras firmas químicas. La red unistellar de telescopios inteligentes operados por científicos ciudadanos en todo el mundo ha detectado con éxito a 3i Atlas utilizando técnicas de apilamiento de imágenes para compensar el rápido movimiento del cometa. A pesar de la debilidad del objeto, los telescopios unistellar con aperturas de solo 3 a 4, las mediciones tempranas de brillo revelan un aumento pronunciado en la luminosidad, lo que es consistente con cometas nuevos dinámicos que hacen su primera aproximación cercana a una estrella. Este rápido aumento de brillo refleja la sublimación de compuestos volátiles que han permanecido inalterados desde su formación, ofreciendo una oportunidad única para sondear material prístino de otro sistema estelar. El descubrimiento de 3i Atlas subraya el impacto transformador de los estudios astronómicos modernos. El próximo observatorio Vera Rubin revolucionará la detección de visitantes interestelar. Las proyecciones actuales estiman que Rubin puede identificar docenas a cientos de tales objetos durante su década operativa, permitiendo estudios estadísticos sobre la frecuencia, composición y origen de objetos interestelares. Como concluyó el astrónomo Simon Steele del Instituto SETI, los objetos interestelares ya no son curiosidades raras, se están convirtiendo en una herramienta crítica para comprender los procesos que dan forma a los sistemas planetarios. Cada nuevo visitante aporta información sobre las condiciones en otros sistemas estelares, expandiendo nuestro conocimiento más allá de nuestro propio vecindario cósmico. 3i Atlas está viajando a través de nuestro sistema solar a asombrosos 9.000 km por hora, la velocidad más alta jamás registrada para un visitante del sistema solar. Esta carrera vertiginosa es evidencia de que el cometa ha estado a la deriva a través del espacio interestelar durante muchos miles de millones de años. El efecto de onda gravitacional de innumerables estrellas y nebulosas por las que pasó el cometa agregó impulso aumentando su velocidad. Cuanto más tiempo 3i Atlas estuvo en el espacio, mayor creció su velocidad. Nadie sabe de dónde vino el cometa. Es como vislumbrar una bala de rifle durante una milésima de segundo. No puedes proyectar eso hacia atrás con precisión para averiguar dónde comenzó su camino.
dijo David Jewitt de la Universidad de California en Los Ángeles, líder del equipo científico para las observaciones del Hubble. Este último turista interestelar es uno de una población previamente no detectada de objetos que irrumpen en escena que gradualmente emergerán. Esto ahora es posible porque tenemos capacidades de estudio del cielo poderosas que no teníamos antes. Hemos cruzado un umbral. Un equipo de científicos, liderado por Xavier Pérez Cotó de la Universidad de A Coruña en España, rastreó el camino de 3I Atlas hacia atrás 10 millones de años. Y como puedes imaginar, rastrear el camino de 3I Atlas hacia atrás a través de la galaxia es una tarea desalentadora. Eso se debe en parte a que las pequeñas incertidumbres en las órbitas y los movimientos estelares crecen rápidamente con el tiempo. Pero según los análisis de los investigadores del movimiento vertical del objeto interestelar en la galaxia, su camino se sabe que se entrelaza hacia arriba y hacia abajo en el disco galáctico, concluyeron que probablemente se originó en el disco delgado de la Vía Láctea, no en su disco grueso como se mencionó hace algunos meses. El disco delgado contiene objetos algo más jóvenes que el disco grueso, pero el artículo de los investigadores decía que 3I Atlas puede sin embargo ser un objeto antiguo, consistente con la acción de un disco planetesimal primordial de larga vida en un sistema formado temprano. Los científicos publicaron su artículo aún no revisado por pares en ArXiv el 10 de septiembre de 2000. Se cree que 3I Atlas ha estado a la deriva a través del espacio interestelar durante muchos miles de millones de años antes de encontrarse con nuestro sistema solar. La trayectoria de 3I Atlas está coincidencialmente estrechamente alineada con los planos orbitales de los planetas del sistema solar, o la eclíptica. Específicamente, la trayectoria del cometa está inclinada 105 grados, retrógrada e inclinada 5 grados con respecto a la eclíptica. Esta alineación inusual ha generado debate entre los investigadores. Algunos argumentan que es una coincidencia estadística con una probabilidad de aproximadamente 1 en 500 para una ocurrencia aleatoria. Otros sugieren que podría indicar un mecanismo de acción o captura no aleatorio desde su sistema estelar original. La pregunta permanece abierta y será objeto de investigación continua a medida que se recopilen más datos sobre visitantes interestelares futuros. Después del perihelio del 29 de octubre de 2025, 3I Atlas pasará a 0,065 unidades astronómicas de Venus el 3 de noviembre de Después de ese encuentro se espera que el cometa continúe su viaje fuera del sistema solar sin más visitas planetarias cercanas. La nave JUICE de la ESA intentará observaciones utilizando sus cámaras, espectrómetros y un sensor de partículas durante noviembre. Se está considerando la coordinación con la misión Europa Clipper de la NASA en particular para observar utilizando los espectógrafos ultravioleta gemelos, uno en cada nave espacial. Como JUICE está actualmente cerca del Sol, está utilizando su antena principal de alta ganancia como escudo térmico. Está utilizando su antena de ganancia media más pequeña para enviar datos de regreso a la Tierra a una velocidad mucho menor. También está lejos de la Tierra en el otro lado del Sol. Por lo tanto, no esperamos recibir datos de las observaciones de JUICE de 3. Los hechos son claros. El 1 de julio de 2025, el sistema Atlas en Chile descubrió 3I Atlas a 4,5 unidades astronómicas del Sol. Las observaciones de seguimiento de múltiples telescopios confirmaron su trayectoria hiperbólica y naturaleza interestelar. El 21 de julio de 2025, el telescopio espacial Hubble capturó sus primeras imágenes detalladas, revelando una coma en forma de lágrima y limitando el diámetro del núcleo entre. El 6 de agosto de 2025, el JWST realizó sus primeras observaciones utilizando el instrumento NIRSPEC. Los resultados anunciados el 25 de agosto revelaron altas concentraciones de dióxido de carbono, confirmando que el cometa se formó en regiones frías lejos de su estrella madre. El 7 de septiembre de 2025, el James Clerk Maxwell Telescope detectó una tasa de producción de cianuro de hidrógeno de 1. El 3 de octubre de 2025, el James Clerk Maxwell Telescope detectó una tasa de producción de cianuro de astronómicas aproximadamente 28. Los orbitadores Mars Express y ExoMars, Trace Gas Orbiter de la ESA capturaron imágenes que muestran al cometa como una bola difusa de luz con un brillo que se extiende aproximadamente. El 29 de octubre de 2025, el James Clerk Maxwell perihelio a 1,36 unidades astronómicas del Sol.
viajando aproximadamente 68 kilómetros por segundo. Durante este tiempo, el cometa estuvo en conjunción solar invisible desde la Tierra debido a su posición en el lado opuesto del Sol. La ventana de recuperación se abre en noviembre de 2025, cuando el cometa emerge en el cielo del amanecer. El 19 de diciembre de 2025 alcanzará su punto más cercano a la Tierra a 1. Para marzo de 2026 pasará cerca de Júpiter antes de salir del sistema solar para siempre. Cada medición, cada espectro, cada imagen agrega una pieza al rompecabezas de lo que realmente es 3I Atlas y qué puede decirnos sobre la química y la dinámica de otros sistemas planetarios. La historia de 3I Atlas continúa desarrollándose mientras el mundo espera su regreso a la vista después de su encuentro cercano con el Sol. Como el tercer objeto interestelar confirmado, ofrece una oportunidad única para estudiar material de otro sistema estelar. Las lecciones aprendidas de estas observaciones darán forma a futuras estrategias de investigación cuando lleguen los próximos visitantes interestelares. El cielo nocturno continúa ofreciendo espectáculos para aquellos que saben dónde mirar.